Vamos entonces, muchachos, a dar paso a la siguiente conferencia del día de hoy. Solo déjenme ver, ya tenemos, Carlos, ya lo tenemos en línea. Estoy por acá, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, todo bien, excelente. Ok, excelente. Entonces, vamos, como les decía, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia de este evento, que se titula ¿Cómo asegurar tus recursos con AWS? Rápidamente les indico algunos elementos de experiencia y formación de Carlos, el coordinador creativo de la plataforma de innovación tecnológica Hackathon Nicaragua, ¿verdad? Desde el punto de vista de formación, él es ingeniero en sistemas de información, graduado, estudios realizados en la Universidad Centroamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Últimamente posee certificaciones en cloud y de seguridad, ¿verdad? Ha sido, de hecho, pues una de las personas que ha tenido, pues, más movimiento desde el punto de vista del ecosistema de innovación del país. Y precisamente, pues, va a estar con nosotros en este momento compartiendo algunos elementos de aseguramiento con la nube, en este caso pues con Amazon Web Services. ¿Ya? Entonces, bienvenido Carlos, te dejo entonces en posesión de la palabra para desarrollar la conferencia. Bueno, gracias Reinaldo, gracias también a la comunidad de seguridad informática de Nicaragua por haberme invitado a este evento, el día de hoy, el Security Day, que a mi parecer, ¿verdad? Son espacios que se tienen que fortalecer, espacios que se tienen que seguir creando en Nicaragua. Esta comunidad de ciberseguridad que va creciendo cada día más tiene pues sus objetivos puestos en poder generar las condiciones de que este ecosistema nicaragüense de ingenieros, informáticos, especialistas en ciberseguridad también tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos con otros entusiastas de la carrera y sobre todo, ¿verdad? El objetivo principal de una comunidad que es poder compartir eh, sobre nuestros conocimientos y fortalecer, ¿verdad? Las habilidades que tenemos según nuestra respectiva especialidad. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre AWS. Bueno, nosotros desde el CI Nicaragua y desde Hackathon en el año 2021, nuestra meta fue lanzar un componente llamado Academia Digital. Esta Academia Digital salió, digamos, con un buen resultado este año, que son 32 nuevos AWS Cloud Practitioner en Nicaragua. Es cierto que podría ser un número bajo quizás, pero es nuestra primera graduación, nuestra primera promoción de un grupo de chavalos y de chavalas entusiastas en tecnología que entrenamos con certificaciones internacionales y, ¿verdad?, con instructores también que son parte de este ecosistema y logramos, ¿verdad?, construir la primera academia digital nicaragüense completamente gratuita para becas de certificaciones internacionales, iniciando, ¿verdad?, con la AWS Cloud Practitioner. Actualmente estamos desarrollando también en la Academia Digital, ¿verdad?, una certificación internacional en Microsoft Azure y tenemos bastantes planes para 2022, ¿verdad?, de seguir fortaleciendo ese esfuerzo que además es completamente gratuito y que se da gracias al apoyo que recibe esta gran comunidad de informáticos desde el Tecnológico Nacional y desde el Sistema Nacional de Educación. La charla del día de hoy es cómo asegurar nuestros recursos en Amazon Web Services. Para comenzar, ¿verdad?, a definir qué es AWS. Es un conjunto completo de servicios de infraestructura y aplicaciones que le permiten a los clientes ejecutar virtualmente aplicaciones en la nube, ¿verdad? Desde sitios web básicos hasta aplicaciones de Big Data, juegos, aplicaciones móviles y proyectos que tengan, ¿verdad?, la característica de ser altamente escalables.
En primer lugar, ¿verdad? Tenemos varias capas de cómo funciona AWS, ¿verdad? Tenemos una capa de implementación y administración. Luego tenemos una capa de servicios de aplicación. Luego, en la tercera capa, que es una de las más importantes, está el cómputo, el almacenamiento y las bases de datos. Luego tenemos otra capa que es la red, ¿verdad? La network. Y por último, la infraestructura global de AWS. Así está compuesto, digamos, el core de cómo funciona estos servicios de AWS. Y principalmente, ¿verdad? Vamos a centrarnos hoy en lo que es cómputo, almacenamiento de base de datos y la red. Nosotros hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, y para las personas que tienen muchos más años también de experiencia en lo que es la informática, las redes, seguramente aquí hay personas que lleven más de 5, 7, 10, quizás atreverme también a decir ya 20 años de experiencia en el tema de la seguridad. Hay muchas cosas que han cambiado en poco tiempo, además, porque ha sido una evolución bastante rápida, y sobre todo cuando empezó a introducirse este tema del cloud. Entonces, para hacer una comparación con lo que existía antes, con lo que ahora existe, ¿verdad? Tenemos principios que son sumamente básicos y principios que son bastante abstractos. Y en principio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la seguridad como se miraba en las infraestructuras tradicionales. Estoy hablando de servicios o de data centers que no necesariamente tienen que ver con la infraestructura cloud, que son completamente tradicionales y que están un poco desfasados ya, digamos, versus lo que se está viendo ahora en cloud. Por ejemplo, normalmente hemos hablado de los grupos en seguridad, ¿verdad? Esto es un tema que siempre tiene mucho de qué hablar. Los grupos siempre en las infraestructuras tradicionales estaban hechos para reunir usuarios y aplicar permisos. Aquí cambia un poco el concepto en AWS, por ejemplo, porque los grupos, como están, digamos, conceptualizados, llamados security groups, son no necesariamente los grupos que reúnen usuarios, sino que son, por así decirlo, el firewall de varias instancias o de servidores que se puedan desplegar en la nube. Y entonces ahí también hay como un versus, ¿verdad? Porque normalmente para nosotros los grupos eran, en la infraestructura tradicional, eran para darle el management a los usuarios, los permisos, las políticas, etcétera. Y ahora en la seguridad en la nube y sobre todo en AWS se convierten los security groups en una especie de firewall. Vamos a ver más adelante un poco sobre esto. Igual eso no quiere decir que en AWS no haya Access Management. Hay varios servicios que están dedicados completamente al tema de manejar los usuarios, los permisos, etcétera. Y bueno, esa es una de las primeras cosas que cuando yo empecé a crecer en este mundo del cloud, me costó entender, porque pues, para mí siempre había sido los grupos para manejar usuarios y no para otra cosa. Igual tenemos también la capa de networking en la infraestructura tradicional de cómo funcionaban las redes a nivel de redes públicas, redes privadas, subnets y otros conceptos que también se recogen en AWS y en la nube. Por ejemplo, ya hablando aquí de la nube pública, por ejemplo, que son los llamados Amazon S2, un servicio bastante importante, uno de los más destacados que tienen AWS, de los 200 y pico que actualmente existen. El Elastic Load Balancer, que es nuestro preferido en AWS para hacer load balancing, y la VPC, que son los Virtual Private Cloud, que serían en este caso, ¿verdad?, las nubes privadas, o por así decirlo, los servidores privados, las redes privadas. Los servidores, como tal, ¿verdad? Antes, imaginémonos los racks en un data center común y tradicional, versus lo que ahora son llamados servidores Amazon S2, instancias, y la AMI, que son imágenes para poder desplegar de forma mucho más rápida servidores. Es como una especie de imagen, ¿verdad?, que contiene absolutamente todas las configuraciones de un servidor, llámese sistema operativo, base de datos o el tipo de servidor que estamos publicando. Y en almacenamiento y base de datos, ¿verdad?, normalmente existían para nosotros los DAS, los SAN, los NAS, los RDBMS, que ahora se convierten en servicios completamente distribuidos, por así decirlo, cada uno cumple con una función. Y uno de los más famosos es el RDS.
que es el Relational Database Service. En este caso, aquí corren, ¿verdad?, varios motores que son muy conocidos por nosotros, como los motores de SQL, MySQL, SQL Server, y también funcionan bastante bien con el tema de Oracle. Luego también tenemos otros tipos de almacenamiento, como el EBS. El EBS también tiene su propia lógica, porque estos son discos duros. Los EBS son la forma en la que en AWS se pueden utilizar discos duros. Normalmente son todos SSD, pero corren cada quien a su propia feature, a su propia característica. Y también tenemos el S3, que es una galería de colecciones de objetos que nos permite también guardar o ser distribuidores como tipo CDN para archivos JavaScript, para fotografías, para almacenar datos que no necesariamente tienen que ser extraídos a través de una consulta compleja de SQL, pero que sí están almacenados y que tienen, ¿verdad?, una propia lógica de solamente ir a buscar y obtener un objeto. Hay algo muy importante en AWS que se llama el Shared Responsibility Model, que es el modelo de responsabilidad compartida que tiene AWS. Y aquí hay algo bastante importante sobre cómo funciona la seguridad en AWS. En principio, ¿verdad?, tenemos que AWS es responsable de la seguridad de la nube, y para eso ellos han desplegado una infraestructura que tiene, ¿verdad?, su propia lógica de seguridad, y que además también debemos de confiar nosotros, los que somos los clientes, de que está protegido toda la infraestructura global de AWS, como son, por ejemplo, las zonas de disponibilidad, las regiones y los head locations. Las zonas de disponibilidad existen, ¿verdad?, como en el sentido de poder desplegar alrededor del mundo aplicaciones basadas en la nube con servicios de AWS que puedan replicarse en cualquier parte o zona del mundo. Actualmente me parece que son más de 50 zonas de disponibilidad, pero cada vez abren un montón. En América Latina tenemos una, que es Sao Paulo. Hay planes de abrir más zonas de disponibilidad como parte, ¿verdad?, de la expansión que tiene AWS en el mundo entero. Y definitivamente también, ¿verdad?, hacer hincapié de que a pesar de que Nicaragua está en América Latina, a nosotros nos sale más cerca consumir las zonas de disponibilidad que están en Estados Unidos, sobre todo en North Virginia y North California, que son, digamos, las más cercanas. Regiones son las granjas que reúnen a varias zonas de disponibilidad, y es como, digamos, la distribución política nicaragüense, que son departamentos y municipios, algo así. Y los head locations, que funcionan para las CDNs y para los S3, que tienen un mayor número de volumen que zonas de disponibilidad, pero porque tienen su propia lógica también. Y luego, ¿verdad?, los servicios, digamos, más importantes, que son los de cómputo, almacenamiento, base de datos y networking, que están protegidos por AWS. Ahora, a nivel de los clientes, nosotros somos responsables, por así decirlo, de que lo que se despliega en la nube. Por ejemplo, difícilmente un S2, una instancia S2, digamos, con un servidor que esté corriendo el sitio web de la Comunidad de Seguridad Informática en Nicaragua, vaya a ser hackeado por el hecho de estar en la nube, o su infraestructura global sea vulnerada. Es cierto que han sucedido casos en los que grandes compañías y grandes corporaciones de la informática han sido vulneradas, pero es responsabilidad de esas grandes corporaciones darnos a nosotros la seguridad de que su infraestructura no va a ser vulnerada. Pero sí, nosotros los clientes somos responsables de lo que desplegamos en la nube. Por ejemplo, yo no podría echarle la culpa a AWS si me hackean mi S2 por una mala práctica de seguridad. En este caso, esa es responsabilidad de la persona que está distribuyendo, ¿verdad?, este tipo de contenido en la nube. Y ahí tenemos, ¿verdad?, las diferentes capas, como lo son el contenido del cliente, las plataformas, aplicaciones, el Identity and Access Management, que era lo que les hablaba yo de los usuarios, los sistemas operativos, las redes, las configuraciones de firewall, los client-side data encryption, los server-side data encryption,
y el Network Traffic Protection, ¿verdad? Que en este caso, todo, absolutamente todo está bajo la responsabilidad de quienes usan los servicios en la nube. Aquí un poco para poder hacer una comparación, ¿verdad? Con estructuras on-premises o tradicionales versus lo que son los diferentes, digamos así, las diferentes categorías de cómo utilizar la nube. En el caso de infraestructura as a service, en el caso de los containers, ¿verdad? Los PaaS, y en el caso de algo que es más abstracto, que es el software as a service, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo en la estructura tradicional y on-premises, la responsabilidad en color negro estaba totalmente del lado de las personas que estaban gestionando este tipo de infraestructuras, ¿verdad? Por ejemplo, en el on-premises o en el tradicional, los datos, las aplicaciones, los sistemas operativos, la virtualización, la infraestructura e incluso el entorno físico era responsabilidad del cliente. Pero vamos viendo también cómo en el uso de AWS, que está en anaranjado, va habiendo cada vez menos responsabilidad sobre el cliente y cada vez más responsabilidad sobre AWS. Por ejemplo, en el Infrastructure as a Service tenemos que los datos, las aplicaciones y los sistemas operativos sí corresponden a los clientes, o sea, a nosotros, pero la virtualización, infraestructura y el entorno físico le corresponde a AWS. Entonces nos quitan una carga enorme encima porque no tenemos que estarnos preocupando por estas tres cosas que para personas que ya tienen experiencia en esto y por años, obviamente que te quiten tres de estas responsabilidades y que solamente puedas estar en estas tres es un gran alivio, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? En Software as a Service, por ejemplo, si quisiéramos desplegar en AWS, digamos, por ejemplo, un servidor de correo de Microsoft. Entonces, en ese caso, la aplicación, el sistema operativo, la virtualización, la infraestructura y el entorno físico es responsabilidad de AWS. Lo único que tenemos responsabilidad nosotros sería la data, que es lo que está gestionándose dentro de la aplicación. Los core services, ¿verdad? Son, digamos, los más comunes servicios que tiene AWS. En este caso está el Amazon S2, que era el que venía hablando yo, el Amazon RDS, el Direct Connect, el EBS, el S3, el Elastic Load Balancing, el Amazon Route 53, el Amazon VPC, que son en la nube privada, y el Elastic IP. Y luego también tenemos una serie de servicios que son relacionados directamente con la seguridad y están categorizados, ¿verdad?, por autorización, autenticación, Protect Stores, la visibilidad y el enforcement, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de autorización, que justamente existen, ¿verdad? Tres que son los más importantes, está el IAM, el AWS RAM y el AWS Organizations. Para hablar de los dos más importantes, como el IAM y el Organizations, el IAM es nuestro Access Management Service por defecto. Aquí vamos a crear usuarios, aquí vamos a crear políticas, políticas, roles, pues, por así decirlo. Aquí vamos a crear los diferentes grupos de usuarios. Aquí vamos a darle permisos también a que pueden entrar y que no pueden entrar. Aquí podemos banear un usuario, aquí podemos crear un usuario, aquí podemos modificar un usuario, editar un usuario. Todo lo que tenga que ver con usuario es en el IAM. Y luego también está el Organization, que es un nivel más complejo, es similar a la IAM, pero en este caso, ¿verdad?, funciona para empresas y para organizaciones que quieren definir un flujo en sus diferentes unidades de negocio. Los Protect Stores, ¿verdad?, están ahí justamente para poder proteger directamente la data y para hacer algunas inspecciones y guardar algunas colecciones de datos que tienen que ser protegidas por estos diferentes servicios. En autenticación también tenemos el Amazon Cognito, por ejemplo, uno de los más famosos, y el Amazon Directory Service, que este es similar al servicio de Microsoft de Active Directory. Es como el Active Directory, pero para Amazon. Entonces eso funciona bastante bien en entornos híbridos, por ejemplo, que no solamente sean full cloud, sino que, digamos, tengo una empresa que tiene un servidor con una cantidad de data de tantos años y no quiero migrarlo todo allá y quiero solamente que la nueva aplicación que estoy construyendo venga y haga directamente aquí consultas. Entonces yo podría ocupar un Amazon Directory Service. Para hablar del enforcement, por ejemplo,
Dos de los más famosos, digamos, que son de protección para estar preparado, ¿verdad? Para ataques y sobre todo para prevenir y para tener también una respuesta rápida al momento de ser atacado. Está el AWS WAF y el AWS Shield. Ambos funcionan muy bien para lo que es para protegerse ante ataques de dos, por ejemplo, son muy efectivos. El WAF es directamente para aplicaciones y el Shield es para entornos, infraestructura. Y también tenemos, por ejemplo, por aquí el Amazon Inspector, que vendría a ser uno de los, eh, por así decirlo, el antivirus de AWS, que básicamente mapea las vulnerabilidades, mapea algunas inconsistencias que hay a nivel de seguridad y te las advierte, ¿verdad? Por aquí tenemos un pequeño esquema de cómo puede funcionar estos tipos de servicios que son directamente vinculados a la seguridad y a las políticas de enforcement. Por ejemplo, el Amazon Guard Duty es un servicio que detecta issues o problemas que tengamos de seguridad en la cuenta AWS. Por ejemplo, algo sencillo como que tu cuenta no tenga un 2FA, un factor de doble autenticación, inmediatamente el Guard Duty te va a decir, ¿verdad? Mira, no tenés doble autenticación, tenés que activarla. Entre otras, ¿verdad? Que tengan que ver con el inicio de sesiones, digamos, las sesiones que tenés abiertas, donde las has abierto y un sinnúmero de temas, temáticas que puede el Guarduri mostrarte. Luego, por ejemplo, tenemos acá adentro una VPC, una Virtual Private Cloud, y dentro de esta VPC tenemos dos servicios, ¿verdad? Como el Amazon S2 y el S3. Entonces, el S2 es nuestra instancia donde está corriendo nuestro sistema operativo, es una instancia de cómputo, y el S3 es de storage. Entonces, aquí obviamente va a haber, en ambos van a haber datos. El Amazon Inspector, por ejemplo, detecta las vulnerabilidades en instancia S2. Y el Amazon Maze detecta contenido que puede ser vulnerado, que está sensible o que puede ser un problema de seguridad dentro de las colecciones de datos que hayan dentro de ese bucket de S3. Y luego está, ¿verdad? El Edge, que en este caso, ¿verdad? Está el WAF y el Shield, y esto previene ataques de dos o ataques que estén basados en sitios web. Para hablar un poco de lo que son los security controls, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de algunos antes, pero aquí vamos a ahondar un poco más. El IAM o el IAM identifica a los usuarios y controla el acceso. Los security groups, que son los firewalls alrededor de las aplicaciones, son aplicaciones en la nube que son protegidas por los security groups, bloquean todo el tráfico entrante y es necesario siempre hacer un setup con reglas que definan protocolos, puertos abiertos, cerrados o filtrados, que nos den a nosotros la seguridad de que el tráfico que va a estar interactuando con nuestras aplicaciones tenga en ese sentido una seguridad bastante robusta. Dentro de la VPC, ¿verdad? Una sección privada de la nube pública donde se pueden hacer recursos que solamente van a ser vistos por aquellas IP que estén dentro de ese subnet y que puedan interactuar con nuestra nube privada. Es decir, esto es como un modelo de aislamiento que nos permite a nosotros solo navegar como aplicaciones privadas. Las instancias dedicadas que corren hardware dedicado para un cliente, esto, si los features de las instancias que vos querés utilizar no tienen, digamos, los suficientes recursos que vos querés lanzar, vos podés pedir una instancia dedicada que tenga la cantidad de recursos que vaya a ser necesario. Es muy común, por ejemplo, para personas que hacen data mining o hacen servicios de criptomonedas, que usualmente usan recursos bastante heavy, pues bastante elevados, y casi siempre recurren a pedir instancias dedicadas que corren este tipo de hardware y utilizar algunos servicios que están dedicados full a este tema. Y el server-side encryption, que se encarga de que la data que esté subida sea encriptada y luego guardada a nivel del servidor. Tenemos, ¿verdad?, algunas normas que son,
digamos, algunas buenas prácticas también, que son responsabilidad de quienes estamos detrás de la seguridad de las aplicaciones que se despliegan en la nube. Se deben tomar algunos pasos necesarios para garantizar, ¿verdad?, que esas aplicaciones que son altamente escalables y que están desarrolladas o basadas en la nube tengan, ¿verdad?, la seguridad necesaria. Por ejemplo, y esto obviamente a nivel de todo informático debería ser una regla fundamental, mantener actualizado nuestro sistema operativo, nuestro motor de base de datos y las librerías que usan las aplicaciones que utilizamos. Se recomienda usar servicios de actualización automática siempre y cuando se tenga conocimiento de que las actualizaciones no van a afectar ningún tipo de datos que nosotros estemos utilizando y siempre obviamente teniendo el sumo cuidado de que las actualizaciones no den ningún error para que las aplicaciones puedan seguir funcionando de forma correcta. Las actualizaciones continuas, que son, ¿verdad?, parches automatizados disponibles en el diseño, por ejemplo, de aplicaciones RDS para bases de datos, que nos protegen de ataques de inyección SQL. Tenemos, por ejemplo, los puertos abiertos. En este caso, tener sumo cuidado con las APIs de autenticación adecuada y sobre todo también de cuando hacemos uso de algunas herramientas de seguridad que son third party, o sea, que no son de Amazon, pero que sí nosotros las incluimos dentro del core de nuestras aplicaciones. Y lógicamente también el pen testing, probar las aplicaciones contra los ataques más conocidos. Siempre tener en cuenta que cuando se hace un pen testing a las aplicaciones que vos estás desarrollando deben estar en modo de prueba, no necesariamente tienen que estar en producción. Y siempre es bueno hacer, ¿verdad?, nuestras respectivas pruebas dentro de ese modelo para permitirnos nosotros saber qué puede estar vulnerable, qué no, y cuáles pueden ser las razones por las cuales uno puede ser atacado y prevenirlas, sobre todo porque esto es mucho estas normas son mucho de la seguridad preventiva. Y la seguridad preventiva, como nosotros sabemos, ¿verdad?, es sumamente importante. Tenemos, para hablar un poco del Amazon VPC, una red virtual dedicada, privada, para la cuenta AWS. La infraestructura está aislada, lógicamente, dentro de este modelo de aislamiento o el Isolation Model de AWS, de otras redes virtuales de la nube de AWS. Y se puede lanzar recursos dentro de esta VPC, como por ejemplo instancia S2. Entonces eso quiere decir que nuestra nube privada puede almacenar instancias, puede almacenar servicios, puede almacenar cualquier tipo de servicio de AWS que nosotros queramos desplegar en la nube privada. Las opciones de configuración de estas VPC incluyen, ¿verdad?, los rangos de dirección IP, que son los CIDR, las direcciones IP y subredes públicas y privadas, las tablas de enrutamiento, puertas de enlace, los security groups y Network Access Control List ACL. Hay una diferencia entre ambos, ¿verdad? Unos son para un servicio, otros son para otro. Y una VPN hardware base para conectar tu data center al Amazon VPC. Aquí también entraría en este último lo que es el Direct Connect, que es un servicio que nos ayuda también a mantener entornos híbridos que son tradicionales o on-premise y cloud. El AWS IAM, que permite tener control sobre quién tiene acceso a la nube, crear usuarios, grupos, roles, políticas, que en este caso, ¿verdad?, son llamadas políticas a los permisos. Son usados por los usuarios internos de una organización como desarrolladores, sysadmin y manager, y pueden usar la consola AWS con las restricciones que se coloquen por las políticas o los permisos, ¿verdad? Eso quiere decir que el administrador siempre tiene que gestionarse los permisos que tenga cada usuario dentro del IAM. Aquí hay, por ejemplo, tenemos lo que les hablaba del Directory Services, que es como el Active Directory para AWS. Aquí tenemos dos esquemas que son muy interesantes, el Windows Server 2016 R2 Active Directory Domain Services, pero basado en la nube. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que esto normalmente corría en infraestructuras tradicionales, ahora también se pueden correr sobre servicios basados en la nube. El Security Group es un firewall virtual que controla el tráfico entrante y saliente para instancias de una VPC. En este caso, como pueden ver, ¿verdad?, hay reglas inbound y outbound de entrada y de salida. Están los tipos, los protocolos, el rango del puerto, el rango de IP y una pequeña descripción, ¿verdad? Esto es asociado a una VPC. Hay VPCs que son por default, hay otras VPC que uno puede crear con sus respectivas configuraciones. Y también están los NACL o los Network Access Control List, que en este caso la diferencia fundamental
entre el Security Group y el NACL es que el Security Group está dedicado a instancias S2 y el NACL son los firewalls que controlan la subnet de las redes privadas. Vamos a hacer una pequeña demostración dentro de la consola de Amazon. Si me permiten, voy a loguearme. Si hay preguntas, podemos irlas respondiendo ahorita. Mientras hacemos esta demostración en vivo, quiero que vean cómo funciona el S2. Sí. Sí, a pesar de que en el esquema salía como parte de autorización, él hace ambas, ¿verdad? Autorización y autenticación. Lo que pasa es que el Cognito funciona a nivel de autenticación de aplicaciones, pero a nivel de autorización y autenticación funciona el IAM para AWS. Entonces, por eso estaba separado, ¿verdad? Por eso decía IAM autenticación y salía Cognito a autenticación, pero del lado de las aplicaciones, no de AWS. A nivel de AWS, sí. Y tu otra pregunta decía, bueno, las similitudes con Oracle Cloud Infrastructure, sí, evidentemente, ¿verdad? Tienen muchos conceptos que se comparten a nivel del Cloud Base, que es similar, por ejemplo, lo que hace AWS, lo que hace Google Cloud, lo que hace Azure. Hay similitudes, se parecen mucho, pero aquí tiene de repente modelos de abstracción de sus servicios que a lo mejor funcionan de alguna forma distinta, pero todos son muy parecidos, porque en este tema de la nube a nivel general, ¿verdad? Se parecen mucho todos los entornos, a pesar de que sí, evidentemente tienen bastantes diferencias, también tienen muchas similitudes. Bien, si me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Perfecto, gracias. Bien, entonces, esta es la consola de AWS para empezar a coquetear con ella, ¿verdad? Por aquí, en la esquina derecha superior, tenemos la lista de zonas, de regiones, perdón, donde podemos conectarnos. Cada región contiene una o más zonas de disponibilidad. Y en este caso yo siempre por default, ¿verdad? Utilizo North California porque es la que está más cercana a Nicaragua. Entonces, pero si por ejemplo yo de repente tengo un cliente que me acaba de decir que tiene un viaje de negocio y va a París y necesita sí o sí estar chequeando la aplicación que desarrollé para él, yo puedo escoger esta zona, que es una zona de Europa, e inmediatamente, ¿verdad? Poder desplegar similares servicios como los que tenía anteriormente en otra zona y obviamente traerlos para acá. Aquí funciona un rol muy importante la alta disponibilidad y la latencia y sobre todo también pensando en la AMI, como se los había comentado anteriormente, que son imágenes que pueden guardar todas las configuraciones de tu servidor y levantarlas directamente en otro, así de fácil y sencillo. Entonces esto es, creo yo, uno de los mayores beneficios que tiene AWS porque tiene cobertura global y te permite también desplegar en todos los rincones del mundo. Por ejemplo, vamos a irnos al servicio S2. Vamos a desplegar rápidamente una instancia que corra Linux. Hay una, como ven, ¿verdad? Aquí no me dice que no tengo ninguna instancia corriendo en esta región. Yo le doy lanzar instancia y aquí, ¿verdad? Me sugiere Amazon como los más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, el Amazon Linux 2 AMI. Esto es uno de los más populares, por así decirlo. Esa misma tiene varias variantes. No sé si aquí ven, por ejemplo, que dice Free Tier Eligible, que eso significa que es elegible para funcionar dentro de la capa gratuita. Nosotros podemos darle seleccionar a esta instancia y, por ejemplo, utilizar este tipo
que es la T2 Micro, que justamente es elegible para ser parte de la capa gratuita. Hay otras, obviamente, ¿verdad? Y si pueden ver aquí también tiene la cantidad de vCPUs que tiene, la memoria RAM que tiene ese servidor, si tiene alguna instancia de almacenamiento que no sea solo EBS, aquí todas dicen EBS only, y algunos SSDs a partir de ciertos parámetros. Y podemos elegir, ¿verdad? Creo que elegí que no era. Te quedaste sin audio, Carlos. Sí, aquí estaba resolviendo un problema de red, no se preocupen, gracias. Bueno, tenemos la configuración de la instancia a nivel de detalle, ¿verdad? Si ustedes pueden ver acá, donde dice Network y Subnet, aquí podemos nosotros escoger una subnet, escoger una VPC que haya sido creada o crear una, pues también. Entonces podemos darle crear a la VPC. Sí, solo estaba cambiando de compartir pantalla para que pudieran ver también cómo se puede crear la VPC. En este caso, esta es la que está por default, la que siempre se usa en cualquiera de los casos, ¿verdad? Para lanzarlo en la por defecto, pero por ejemplo hay otra que yo creé que tiene sus propias reglas, que la podemos ver, y también nosotros podemos crear una VPC que tenga esta disponibilidad también de ponerle nosotros nuestras configuraciones. Aquí podemos, por ejemplo, crear una similar a la que teníamos por ahí, ponerle un nombre, podemos utilizar aquí el CIDR de forma manual, aquí lo colocamos, o podemos ocupar también, por ejemplo, este otro que al menos yo nunca lo he ocupado, pero sí sé que existe, que son para crear una piscina, ¿verdad? Una pool de conexiones. En este caso, ¿verdad? Podemos ocupar este, que es el común y por defecto, y definir un rango de IP. Por ejemplo, podemos poner 20, ¿verdad? Y también tenemos uno para IPv6 si quisiéramos ocuparlo. Y también podemos colocarle un tag, ¿verdad? Para poderlo segmentar y poder saber dónde está siempre. Entonces, de esta forma, pasando en S2, voy a regresarme a S2. Permítanme dejar de compartir. Bien, aquí puedo darle recargar, ¿verdad? Y aquí ya va a salir, ¿verdad? La nueva VPC que yo estoy colocando. Me dice que aquí viene una sugerencia, ¿verdad? Una advertencia, que es necesaria una subnet cuando se lanza una VPC. Entonces también deberíamos crear una VPC. Perdón, deberíamos crear una subnet, pero creo que la 2 ya tenía creada una, me parece. No. Bueno, nos pide crear una subnet también, en un momento. La subnet debe estar asociada
a nuestra respectiva VPC para que pueda funcionar correctamente. Entonces, aquí tenemos la creación de la subnet, se la podemos asignar a la 3, que es la que acabamos de crear, y empieza, ¿verdad? Aquí podemos ponerle VPC subnet 03, la zona de disponibilidad a la que nosotros queremos entregarle esta subnet. Como yo les decía, ¿verdad? En las regiones se tiene una o más zonas de disponibilidad. En este caso me está diciendo, ¿verdad?, que puedo hacerlo en la AZ1 o en la AZ3, que en este caso son B y C para US West. Por ejemplo, yo puedo utilizar la B. Aquí también le puedo colocar un rango de IP. También sin ningún problema lo puedo poner acá. Este rango de IP y crear la subnet, ¿verdad? Dice que tiene que corresponderse con lo que nosotros hemos colocado en la VPC. Vamos a revisar. Es 20, me parece que es 20. A ver. Correcto. A ver. Ah, 10. Okay. Ok, ahora sí. Perfecto. Se crea la subnet y en este proceso, ¿verdad? Ya debe darnos para que nosotros asociemos a esa subnet, esa respectiva VPC. Voy a compartir la pantalla del S2 para que lo terminemos de configurar con nuestra respectiva VPC y nuestra subnet. A recargar para ver si ya tiene los requisitos que nos estaba solicitando. Si tienen preguntas me pueden ir aquí escribiendo también en el chat o levantando la mano para que la vayamos respondiendo. Y como ven, pues ahora sí, en efecto, nuestra VPC Isolate 03 con nuestra VPC Subnet 03. Y esto quiere decir que nosotros vamos a desplegar a partir de ahora en nuestra nube privada. También aquí hay otro tipo de configuraciones, por ejemplo, crear un rol para solamente gestionar esta instancia, pero aquí podríamos utilizar cualquiera de los que ya hemos nosotros creado, que es el Full Access, el Read Only, y este que creé hace poco, ¿verdad? Que estaba haciendo unas pruebas con Elastic Beanstalk, que se parece muchísimo a S2. Bueno, aquí ya podemos hacer el Add Storage, que en este caso, ¿verdad? Es para agregar volúmenes de disco duro, de EBS. Aquí podemos añadir un EBS. Podemos incluso usar las copias de la AMIS que se han utilizado ya anteriormente. Y el tipo de volumen, ¿verdad? Que va a tener nuestro respectivo EBS. En este caso, como yo les decía, ¿verdad? La mayoría son SSD. Y luego, por último, configuramos el Security Group. Yo puedo seleccionar uno que ya exista, que en este caso es el por default, o uno que yo haya creado, o puedo crear uno desde cero. Principal y siempre necesario el SSH, porque después se hace una configuración que les voy a mostrar justo ahora antes de lanzarla. Y aquí también podemos definir cualquier protocolo que nosotros querramos que esté abierto, cerrado, denegado o filtrado. Por ejemplo, si fuera web y quiero que haya tráfico, pues digamos, esto se contradeciría, ¿verdad? Obviamente porque estamos en la nube privada, pero aquí los puertos se agregan y se definen también los rangos de IP en este caso. Y una breve descripción como para qué lo querés. Por ejemplo, normalmente, y esto es un error muy común, el hecho de poner el FTP abierto
teniendo por aquí, aquí debe estar. Creo que se debe configurar a nivel de servicio. Entonces ya aquí, por ejemplo, solo vamos a dar con SSH. Ya ven si aquí hay un warning que me dice que cuando no se están filtrando todas las IP en tu instancia es peligroso y que se recomienda, ¿verdad? Que el security group tenga reglas que definan qué IP van a entrar y que si son solo las que son conocidas, ¿verdad? Entonces aquí ya tendríamos lo suficiente para poderla desplegar. Entonces le damos lanzar. Y aquí hay algo que era lo que les quería mostrar de último, ¿verdad? Que son un par de llaves que consisten, ¿verdad? Como en llaves públicas que AWS guarda y llaves privadas que vos debes tener. En este caso se pueden escoger una existente o se puede crear una nueva, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner el mismo nombre que tiene nuestra VPC y descargar esta llave que es de tipo PM o y solamente uno puede conectarse a esta instancia en el directorio donde esté esa llave. Si no se descarga en el momento o se pierde, nunca más vas a poder volver a conectarte, por ejemplo, por SSH a través de esa llave, porque es requisito, pues es uno de los modelos de seguridad que tiene AWS. Ahora, una vez que ya se lanzó, podemos ir a ver la instancia. Esto tarda un momento, ¿verdad? En cargar y en lanzarse, pero para mientras yo quería enseñarles también que aquí todavía dentro de este wizard nosotros podemos seguir configurando nuestro security groups de nuestra respectiva VPC y estar en constante actualización y en update de las políticas o tal. Y sí, quería hacer una última demostración por el tema del IAM que me pareció importante que lo tocaran. Vamos a buscarlo en solo. Él corre como un servicio de AWS, pero hacia lo que significa nuestra cuenta AWS. Por eso había así como esa duda. Y aquí, ¿verdad? Me da un manejo global que tengo 14 grupos de usuarios, 69 usuarios, 29 roles, 25 políticas y no tengo ningún identity provider. Entonces, por ejemplo, las políticas, que creo que es una de las cosas que sí les puedo enseñar, algunas que he creado yo de cero y otras que ya vienen listas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si quisiera poner imagínense que hay 939 disponibles ya solamente para crearse, o sea, solamente para adaptarse. Y hay otras, ¿verdad? Que uno las puede crear directamente. Por ejemplo, si yo busco el read only, que es una de las cosas que normalmente nosotros como informáticos y especialistas de ciberseguridad buscamos, aquí hay cantidad, incluso por servicio, ¿verdad? Por ejemplo, Amazon EC2 Container Registry Read Only. Es una política que tiene ciertos parámetros que ya están definidos por AWS para que uno implemente de forma rápida. Y aquí podemos ver un pequeño resumen, ¿verdad? De esa política. Está su respectivo JSON y cuáles son las acciones que él tiene, ¿verdad? Tener un authorization token, listar imágenes, describir imágenes, batch get images, el life cycle policy, entre otras, ¿verdad? Entonces, incluso el uso de estas políticas, si se la querés attach o se la querés dar a algún recurso que vos tengas. Entonces, esto de las políticas o los permisos en ese sentido tiene como propósito el poder que vos despliegues de forma rápida los permisos sin necesidad de estarlos creando uno por uno o de estar leyendo un montón. Y bueno, en la práctica, para que no decirles, a pesar de haber 939 políticas que están creadas ya, siempre vas a tener que escribir una, siempre vas a tener que ir a escribir tu propia política, porque a lo mejor lo que
lo que hace una de las que ya está creada, a lo mejor no hace totalmente lo que vos querés para definir en permiso, y nos ha pasado un montón de veces. Por ejemplo, hemos hecho desde el CI Nicaragua varios talleres en vivo, demostrativos, en universidades y tal, y hemos tenido que configurar nuestras propias políticas para evitar, ¿verdad?, que cuando entraran la mayor cantidad de usuarios nos pudieran vulnerar. Por aquí dejo yo mi charla del día de hoy de AWS. Espero que les haya... Perfecto, correcto. Espero que les haya gustado mucho el tema. Nosotros vamos a estar lanzando, aquí ya como corte comercial, la segunda edición del programa, ¿verdad?, de certificaciones internacionales de AWS de CI Nicaragua en febrero del año que viene. Esténse atentos para quienes quieran sacar la AWS Cloud Practitioner, y que estén atentos también que vamos a estar lanzando varias academias reconocidas a nivel mundial, completamente gratuitas desde el Tecnológico Nacional INATEC y el Centro Nacional de Innovación Tecnológica. Gracias a la comunidad, y espero que haya aportado mucho mi charla, y siempre hay que seguir, ¿verdad?, generando estos espacios y teniendo como fuente fundamental el hecho de poder compartir nuestros conocimientos de forma libre y abierta, y de construir una comunidad sólida para que Nicaragua sea también un destino de inversión e innovación tecnológica. Gracias. Excelente, Carlos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacerle directamente a Carlos. Aprovechemos que tenemos toda la disposición del mundo por contestar las consultas que tengamos a bien hacer. De todas formas, Carlos, necesito que vayas elaborando una pregunta para hacérsela a los muchachos, para que alguien sea acreedor de uno de los premios que nos está facilitando SWAT. ¿Ah? Una pregunta cualquiera, no importa, ahí para que uno de los muchachos que están ahorita en línea pues puedan participar y puedan acceder a este premio. Estás en mute, Carlos. Perfecto, gracias. Bueno, la pregunta es fácil. ¿Cómo se llama el servicio de AWS que te permite gestionar, controlar y manejar tus usuarios? Está facilito. Ahí tenemos la pregunta, muchachos. A ver, ¿quién? Ahí está el ganador. No, pero ya le dieron la copia a mí. Jorge y Jardiel ya participaron. Parece que estamos distribuyendo los premios. Estoy bromeando, profe, estoy bromeando. Yo estoy poniendo atención, ¿verdad? Me gusta que estén poniendo atención a todas las charlas, exacto, y están ahí. No, gracias, perfecto, profe, pero vamos a darle otra pregunta ahí, a ver. Vamos a darle chance a otro que no haya participado para que alguien más se pueda llevar los premios que nos está facilitando SWAT. Otra pregunta sencilla, Carla, a ver. Ok, vamos a hacerlo de verdadero o falso, pues. ¿Está bien? Perfecto, no hay problema. Ok, entonces vamos a decir... Todos atentos, muchachos, a ver lo que estamos... Los security groups son firewalls de las instancias S2, ¿verdadero o falso? Dice Jorge Luis Cardosa, verdaderos. Así es, correcto. Ha sido el ganador. Entonces, José Luis Cardosa, le vamos a facilitar el premio cortesía de SWAT, ¿verdad? Jorge, solamente nos pasas tu correo electrónico, por favor. Ok, excelente. Muy agradecido, Carlos. Te agradecemos en nombre de la comunidad de seguridad informática a tu disposición por colaborar en este evento y compartir tus conocimientos, tu experiencia. Definitivamente es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque todo lo que es nube ahora está incorporando todos los elementos de infraestructura. Entonces, el dominar totalmente todos los elementos de la infraestructura en la nube, pues definitivamente, básicamente está uniendo todas las especialidades de IT
en un solo punto, allá arriba, como decimos. Definitivamente. ¿Verdad? Voy a Entonces, es ponerles por bastante. acá el enlace a la presentación, ¿oíste? Y nada, si alguien la quiere reciclar y llevarla a su universidad o entrarle más, yo sería, obviamente estaría muy agradecido de que lo pudieran hacer. No, no me gusta eso de que el conocimiento es solo para mí o yo me esforcé y no sé qué. Entonces, nada, por aquí les No hay comparto la problema. presentación. Nosotros vamos a compartir, de hecho, los videos de cada una de las conferencias. Vamos a poner a disposición de todas a través del canal de YouTube de la Sí. comunidad. Muy agradecido, Carlos. Gracias por el Tienes espacio. Espero que no sea las la puertas última. de la comunidad siempre abiertas para cualquier otro evento donde se pueda compartir siempre conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas Vemos. gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, muchachos. Nos vamos a preparar para la última actividad que tenemos definida para este evento, la actividad de cierre. Y la actividad de cierre la vamos a realizar como un pequeño foro que nos va a acompañar 2 o 3 profesionales de los que tenemos en este momento. Entonces, en unos 2 o 3 minutos iniciamos la actividad final de este evento.